días. Estamos a miércoles otra vez y espero que tengáis presente el tema que nos está ocupando en los devocionales de verano el día miércoles. Estamos recorriendo una galería de cuadros del libro de Efesios. El pintor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, donde hemos recorrido el pasillo de la alabanza y el pasillo de la oración en el capítulo 1, y luego en el capítulo 2 hemos comenzado a recorrer el pasillo de nuestra historia personal. Y allí hemos visto el producto del taller de Satanás en los 3 primeros versículos del capítulo 2. Cómo Satanás ha trabajado con sus herramientas en nuestra vida para producir personas listas para recibir el castigo eterno, que es lo que ha de suceder, porque la Biblia dice que Dios ha establecido un día en el que juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y es lo que ha de suceder cuando el Señor Jesucristo venga otra vez a este mundo y llame a cuenta a todo ser humano acerca de cómo ha vivido su vida. O cuando la persona muere y pasa la eternidad y tiene que enfrentarse con Dios. El producto terminado del taller de Satanás son hijos de ira, personas que están listas para recibir el castigo eterno por causa de su pecado, su rebeldía y su incredulidad. Pero hoy vamos a mirar la parte positiva de esta zona del taller. Y vamos a entrar del taller de Satanás, que ha quedado atrás, al taller de Dios, planeado por Dios el Padre, ejecutado por Dios el Hijo y aplicado a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Este taller se encuentra en pleno funcionamiento y es un maravilloso cuadro de la forma en que Dios trabaja en la vida del hombre caído. Dios interviene. Al ver el producto terminado del taller de Satanás, hijos de ira, su intervención produce un cambio radical en nuestras circunstancias, cambiando las tinieblas en luz. De él partió el anhelo de salvar a los pecadores. Nuestra restauración y la liberación del estado de muerte es una iniciativa que nace en el corazón de Dios. Por eso, cuando leemos Efesios capítulo 2 y acabamos el versículo 3, dice el final: éramos por naturaleza objeto de ira, como también los demás. Es decir, como toda la humanidad. Ahora notad cómo comienza el versículo 4. Pero Dios. Pero Dios. Este pero es uno de los más hermosos que encontramos en la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Las herramientas de Dios. Aquellos que estamos en el taller de Dios hemos experimentado una primera herramienta. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios no solo es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Aquí Dios despliega uno de los atributos de los que Zacarías cantaría diciendo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora.
El padre de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1 lo expresó de esta manera. Pablo le llamaría Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Solo la misericordia podía alcanzar al indefenso, porque misericordia es amor para con el que está abajo, con aquel que está en la miseria, con aquel que está hundido en su pecado. Misericordia es una palabra que viene de corazón y miseria, y cuando Dios ve nuestra miseria, la pasa por su corazón, y eso le mueve a procurar nuestra salvación. La primera vez que aparece la palabra misericordia en la Biblia es cuando los ángeles visitan a Lot en Sodoma. Aquel hombre que se había apartado y que había puesto sus tiendas, llegando a habitar en medio de aquella ciudad absolutamente corrompida. Más tarde Pedro nos dirá que afligía cada día su alma justa, pero su testimonio era completamente ineficaz. Y allí, con su mujer y sus hijas, intenta convencer a su yerno para que salgan y escapen del castigo que el Señor va a traer sobre aquellas dos ciudades. Sin embargo, los yernos les parece como que Lot se está burlando, y entonces dice que los ángeles, en la misericordia de Dios, tomaron la mano de Lot y tiraron de él. Y esa es la mayor expresión de la misericordia de Dios. Dios interviene en nuestra vida y en su misericordia no solo nos ve en nuestra miseria y se queda quieto, sino que extiende su mano para sacarnos de allí y para empujarnos hacia el buen camino. Cuando uno lee la actitud de Lot, es sorprendente cómo él se resiste a vivir en esa misericordia, porque aún no quiere seguir las indicaciones de los ángeles y sugiere un camino alternativo, y aún la misericordia de Dios se manifiesta para decirle, vale, vete a esa aldea, donde luego también fracasa y tiene que huir y termina hundido en una cueva, sin volver a la casa de su tío y sin vivir de una manera diferente. Es increíble realmente que Lot haya tomado esas decisiones. Aún así experimentó la misericordia de Dios. Y esa misericordia es la que viene a tu vida y a la mía. Esa misericordia que toma tu mano y tira de ti para sacarte de tu pecado, de tu miseria, y empujarte a una experiencia de vida y de comunión. Luego dice que Dios no solo es rico en misericordia, sino que es grande en amor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Desafía todas las definiciones, el poder definir el amor de Dios. Sin embargo, Packer, en su libro Conociendo a Dios, lo define de la siguiente manera. Dice que el amor de Dios es el ejercicio de su bondad para con los pecadores individuales, por lo cual, habiéndose identificado con el bienestar de ellos, ha dado a su Hijo para que sea su Salvador, y ahora nos induce a conocerlo y a gozarnos en él, en una relación, y dice Packer, basada en un pacto. Yo he modificado a mi gusto esta definición y le he agregado una frase que dice, y a gozarnos en él, en una relación personal que comienza aquí en la tierra y que continuará por toda la eternidad. No he encontrado mejor definición del amor de Dios. En Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Y el verbo mostrar significa ubicar juntamente o encomendar. Son cosas que nosotros haríamos con nuestros amigos o personas de confianza, pero no con nuestros enemigos. Sin embargo, alabamos a Dios por este milagro de ubicarse juntamente con los enemigos, y lo sobresaliente de la encarnación, de la venida de Cristo a este mundo, es que Él se haya manifestado en carne para identificarse con nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados. La revelación que Pablo recibió del amor de Dios fue muy vasta. Por eso
Él dice, escribiendo a los Gálatas, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Dios, por mí. Esto está incluido el sentimiento y el acto que lo acompañó en esa dádiva, en ese esfuerzo, en ese interés de Dios. Pero hay otras dos herramientas y tengo que apurarme. Abundante en gracia. El rol de la gracia es sorprendente. La palabra abundante significa literalmente lo que va más allá de cualquier límite imaginable. Al levantar y exaltar a Cristo, Dios mostró la supereminente grandeza de su poder. Pero al levantarnos y exaltarnos a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia y continuará haciéndolo por toda la eternidad. Nos dio vida con Cristo, nos hizo sentar en lugares celestiales. Estos son resultados inmediatos y directos de la salvación. El creyente no solo queda muerto al pecado y vivo para la justicia a través de la resurrección de Cristo, sino que también disfruta de la exaltación de su Señor y participa en su gloria preeminente. Es en el campo espiritual donde están las bendiciones del creyente. Y finalmente, el lleno de bondad para con nosotros. La cuarta herramienta es entender la bondad de Dios como su benevolencia o su buena voluntad para con nosotros cuando nos ve, cuando nos coloca, cuando nos encuentra en Cristo Jesús. La voluntad de Dios siempre ha sido hacernos el bien. Esto lo ha hecho en Jesús. Cada nuevo creyente es un trofeo glorioso que exhibe esta bondad divina, que nos vivifica, que nos da vida, nos resucita y nos sienta en victoria y gloria juntamente con Cristo. El avance misionero del Evangelio aumenta la perspectiva de esta exposición maravillosa de trofeos, producto del taller de Dios en Cristo Jesús, porque el producto del taller de Dios está en el versículo 10. Somos hechura suya, con un plan y bajo un propósito trazado por Dios para nuestra existencia. Nuestras vidas tienen una razón de ser. El creyente tiene una meta, un camino por el cual andar. De la situación desesperante en la que el pecado y la muerte nos había colocado bajo la ira de Dios, somos llevados a una experiencia de vida recibida de Dios, compartida con Cristo, que va reflejando la gracia de Dios en nuestro testimonio diario. La única esperanza para los muertos está en la resurrección. Pero el Dios viviente es el Dios de la resurrección y es más que eso, es el Dios de la creación. Y ambas expresiones señalan la necesidad absoluta de la gracia divina, porque la resurrección saca de la muerte y la creación saca de la nada. Este es el significado de la verdadera salvación. ¿Para qué? Decía el verso 7, para mostrar en los siglos venideros. Esto es poner en exhibición, como se puso, por ejemplo, a Faraón, para mostrar el poder de Dios. Pablo se pone a sí mismo en 1 Timoteo capítulo 1 y dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia. Y este es el homenaje del retrato hecho por un pintor que quiere homenajear al artista. En el futuro, quienes miren este retrato no preguntarán ¿quién es este hombre? Preguntarán ¿quién es el pintor? Somos ambas cosas, muestras de la habilidad de Dios y trofeos de su gracia.